Buenos días a todos, compañeros. Qué gusto estar con ustedes nuevamente para hacer, o sea, ahora sí que para hablar un poco acerca de lo que pues cotidianamente hacemos. Este es un esfuerzo este curso es un esfuerzo que se ha hecho en conjunto con el órgano garante de Yucatán. Se trata de implementar estos pasos de manera conjunta para toda la región, o sea, toda la península, para que todos pudieran utilizarlo y homogenizar este cúmulo de información que tenemos que estar documentando en el ámbito de nuestras funciones, ¿verdad? Entonces, sin más, por el momento, pues voy a empezar a proyectar lo que es todo lo que vamos a ver el día de hoy. En el artículo 45, la fracción primera, obviamente que nosotros, como unidades de transparencia, que son nuestras obligaciones y funciones, debemos de propiciar que todas aquellas áreas responsables de la información actualicen las obligaciones de transparencia conforme a la normatividad que está persistente, ¿verdad? Ya en el caso del Estado, pues obviamente lo tenemos ya específicamente en el artículo 66, fracción primera. Y aquí ya habla, inclusive en el artículo 66, de la verificación que debemos de hacer las unidades de transparencia para que una vez que actualicen estas áreas responsables de la información, podamos ir documentando toda esa información. Obviamente, esto tiene un sentido o tiene un origen. ¿Y cuál sería? Bueno, el origen es los lineamientos técnicos que nos marca el Sistema Nacional de Transparencia. Y ahí nos dice en el numeral décimo, en la fracción primera, que la responsabilidad que tenemos como unidad de transparencia es supervisar o vigilar que se cumplan con los criterios establecidos. En principio, ese es lo que debemos de hacer. Pero en esta presentación, inclusive, estuve leyendo un poco acerca de nuestra ley y efectivamente en el artículo 18, porque muchos me han preguntado, porque nos menciona que nosotros como sujeto obligado debemos de documentar todo acto que derive en el ejercicio de nuestras facultades, funciones y atribuciones y preservar esos archivos administrativos, obviamente, ya con la nueva entrada de la Ley General de Archivos, tener esa documentación presente. Y ese es el motivo por el cual nosotros estamos el día de hoy reunidos. Bueno, tenemos un marco igual de referencia en cuanto a lo que les mencionaba de los lineamientos generales. También habla, ¿verdad? Ya en la fracción segunda de la verificación. Hay que verificar que todas las áreas colaboren con la publicación y actualización de la información derivada de sus funciones. En ese sentido, pues bueno, vamos a empezar. ¿Qué son los criterios? ¿Cuáles son los criterios? ¿Qué es lo que vamos a verificar nosotros al hacer esta función principalmente? Bueno, lo que hay que identificar primero, qué datos van a integrarlo por área o por formato para poder ir llenando toda esa base de datos que contiene los formatos que nos envían en la plataforma. Voy a ir rápido porque esto comúnmente ustedes ya lo saben, ¿verdad? Bueno, en este sentido, ¿cómo se clasifican los criterios? ¿Qué es lo que vamos a verificar? Los criterios, como bien saben, están divididos como criterios sustantivos y adjetivos. En los sustantivos podemos encontrar los que son de contenido, como en los adjetivos también los de actualización, confiabilidad y formato. Pero, ¿qué debo supervisar en los criterios de contenido? Pues obviamente vamos a supervisar el criterio 1 y 2, que se refiere al año, que es el ejercicio que vamos a informar. Y luego los periodos, las fechas de inicio y término que el responsable de la información va a tener. Esto voy a ir un poquito rápido porque lo que nos interesa ahorita es presentarle cuáles son los pasos y cuál es la herramienta que vamos a utilizar para hacer esta verificación. Esto, la mayoría de ustedes, si no es que todos, ya lo saben, ya saben, esta parte nada más es como una introducción. No sé realmente si hay nuevos titulares de unidad de transparencia en este momento, pero es importante mencionarlos también, ¿verdad? Sigo avanzando. En los criterios de actualización, pues obviamente ahí vamos a tener 3 criterios. En estos criterios permite determinar
si la información que vamos a publicar en la plataforma está cumpliendo con los periodos de actualización que nos marca la propia tabla de actualización y conservación que debemos de tener. Como ejemplo, podemos saber qué vamos a supervisar. Bueno, obviamente, como les dije, que todo esté actualizado de conformidad a esta tabla. Los podemos ver como ejemplo en este momento. En este momento estamos viendo que en el criterio 8 y 9, por ejemplo, de la fracción número 1, nos habla de la periodicidad y la información actualizada y cómo se debe de conservar en el sitio de Internet. Otro ejemplo claro, aquí podemos ver la fracción, ¿verdad? El periodo de actualización y estamos viendo la información, la conservación de la información que en este caso sería vigente. También vamos a ver los criterios de confiabilidad. Son aquellos que nos permiten identificar que la información que está publicada, qué áreas la generaron y cuál fue la última fecha en que se actualizó esa información y la fecha en que el sujeto obligado confirma que es la más actualizada, lo que comúnmente conocemos como fecha de actualización, fecha de validación y área responsable de la información. Un ejemplo, aquí podemos ver nuevamente en qué columnas, en qué criterios está. ¿Qué es lo que vamos a verificar al momento de utilizar esta pequeña herramienta? Que es como sugerencia, como les dije, se va a utilizar en todo lo que es la península de Yucatán y es parte de la integración de los expedientes para la gente que, si así lo desea, certificarse, ¿verdad? Bueno, los criterios de formato que sean o que nos permite identificar en el portal, cómo está organizada, cómo la tenemos por rubros y qué soporte nos permita para reutilizar a los usuarios mismos. Es decir, aquí tenemos el formato correspondiente para esta información. ¿Cómo lo vamos a dar a conocer? Pero ¿cómo podemos, qué debemos de hacer si el formato, si no generamos ninguna información en ese momento? Pues obviamente nosotros conocemos ese campo de nota donde vamos a fundar y motivar la información que no fue actualizada, pero sí debemos de decir por qué motivos no estamos utilizando o no estamos capturando esa información. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Este es un ejemplo, así brevemente, de cómo deberíamos de fundamentarlo. Que durante el periodo que se reporta, es importante señalar que no se generó información alguna toda vez que no se realizaron, y ahí en gris podemos observar, pues pueden poner la observación, se informa lo anterior con fundamento en el numeral octavo, porque los propios lineamientos así lo señalan. Este es el campo de nota, es un ejemplo de nota que pudiéramos justificar en cuanto no tengamos información que reportar porque no se haya generado, ¿verdad? Muy bien. ¿Existe alguna pregunta? Veo que hay movimiento en el chat. No, por el Ok, momento todavía no no. hay ninguna pregunta. Ok, perdón. Perdón que esté yendo rápido. Nada más esa manera de introducción lo que vamos a hacer, porque realmente ya nos vamos a ir a la herramienta que se les va a presentar. Y bueno, ya iniciando ahora sí con lo que es la plática, la charla o el taller, entonces vamos a hablar con los pasos de la verificación. En primer lugar, el titular de la unidad de transparencia, nosotros debemos de notificar, nosotros pusimos correo electrónico ahorita, porque hay dos situaciones que estamos manejando. Primero que nada, el hecho de que estamos viviendo ahorita una situación, ¿verdad?, de contingencia sanitaria y que es difícil para nosotros el hacer, primero que nada, el hacer lo común que hacemos, que es mandar la información vía escrita a nuestras áreas correspondientes. Y además que también tenemos ya la nueva entrada de la ley de archivos, ¿verdad? Y lo que nosotros debemos de reducir por cuestiones de economía y también para un correcto manejo electrónico también de nuestra información, pues podemos hacer la comunicación vía correo electrónico. ¿Y cuál sería esa? Solicitarle a las áreas la actualización de las obligaciones de transparencia de conformidad al periodo que corresponde, a lo que marca nuestra tabla de actualización y conservación de la información, pero principalmente con la tabla de aplicabilidad interna que tenemos que hacer.
siguiente, este es un ejemplo que podemos ver cómo se hace el comunicado. Bueno, nosotros así lo manejamos en cuanto a las áreas administrativas del instituto. Por correo electrónico se nos da un tiempo determinado para la entrega de la información. Y obviamente, en caso de que exista alguna versión pública, pues también el Comité de Transparencia, ¿verdad?, tendría que sesionar para hacer la sesión correspondiente y aprobar todas esas versiones públicas que requieran las áreas. En el caso de nosotros, solicitamos que las áreas nos envíen los acuses correspondientes. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un concentrado y le informamos al pleno de cómo han sido los avances correspondientes. Y inmediatamente les hacemos mención que también iniciaremos, posteriores a la carga de información o al periodo, iniciaremos la verificación correspondiente, que es el motivo de esta reunión que tenemos. Este es un ejemplo, cómo pudieran mandar este oficio de manera muy sencilla. No es impositivo, como les dije, es una sugerencia. A nosotros, como en el caso de evaluadores del estándar de competencia, pues nos ayuda muchísimo porque nos estandariza toda la información para que nosotros pudiéramos tener más elementos, ¿verdad? O sea, poder tener una homogeneidad de toda la información. Es una, a manera de ejemplo, quien quiera tomarlo, pues está a la orden. De hecho, terminando la presentación, estos links ya no vamos a hacer como comúnmente hacíamos, que se los mandábamos por correo electrónico. En donde está la presentación va a tener la liga para que ustedes puedan entrar y bajar estos archivos adjuntos, ¿verdad?, que les pudieran servir de mucho. ¿Qué pasa después de que se les mande el oficio para que actualicen? Pues obviamente los responsables de las áreas deberán notificarnos a nosotros, como unidades de transparencia, que efectivamente ya la información ha sido actualizada. Pues tiene que ser de la misma forma, por correo electrónico y obviamente adjuntando los acuses correspondientes de la plataforma. En caso contrario, pues deberían de justificarnos el por qué no se generó esa información. Este es otro ejemplo de cómo la unidad administrativa pues nos notifica la información de manera sencilla. Obviamente cada quien tiene la manera de redactar, pero lo ponemos a la orden para que ustedes pudieran conocer acerca de cómo es esta comunicación entre las áreas, y eso es lo que precisamente nosotros como evaluadores estamos verificando, que se cumpla esa comunicación al momento de la actualización de la información. Sería el primer paso, que sería la comunicación, como les dije, para la actualización de la información por parte de las unidades administrativas o responsables de la información, y a su vez ellos nos comunican que han sido actualizadas estas fracciones correspondientes. Posteriormente, aquí es donde vamos a ya presentar la herramienta, que es la unidad de transparencia, pues va a realizar su primera supervisión o verificación de la información, utilizando la cédula, en este caso, que es la que vamos a presentar, para que se revise que cumplieron con cada uno de los criterios antes mencionados. Esta es una imagen de lo que vamos a ver el día de hoy, y pueden ver, si no logran ver mucho, ahorita puedo abrir el formato para que pudiéramos desmenuzarlo, y todos los cuestionamientos que tengan de este formato pueden hacerlo sin ningún problema. Empezamos. Bueno, de entrada, el estándar nos pide que pongamos el periodo de revisión. En este caso, este formato que estamos presentando es de la unidad de transparencia, digo, porque para efectos de ejemplificación. El periodo que estamos revisando es enero-marzo de la unidad de transparencia, pero aquí hay un dato muy importante. Del lado izquierdo superior nos dice que cuáles son las fracciones aplicables a esta unidad administrativa, que es la unidad de transparencia, de conformidad a la tabla de aplicabilidad aprobada por el comité. En este sentido, hemos tenido muchos
muchas intercambios de opiniones, ¿verdad? Así podemos llamarle, en cuanto a los candidatos, en cuanto a los propios compañeros. Y bueno, yo les voy a decir en la experiencia que hemos tenido, tanto en el órgano garante como la comunicación con otros estados, que también han presentado este estándar de competencia y también su normatividad. Se ha presentado que muchas veces hay unidades administrativas que son de nueva creación o se modifican o simplemente se fusionan. O en el transcurso de lo que van de la cotidianidad de nuestras funciones, nos damos cuenta que tenemos funciones y atribuciones que no las tenemos establecidos mediante un formato, mediante una obligación, pero que tenemos por ley que publicarlos. Entonces, ¿qué hacemos? Le solicitamos al Comité de Transparencia para que nos adhiera a alguna fracción o nos adjunte algún formato. Les voy a dar un ejemplo claro aquí en cuanto al instituto. Nosotros en el 2018 se creó, obviamente fue la publicación de la Ley de Protección de Datos Personales, ¿verdad? En ese sentido, esta ley decía que nosotros creamos la Dirección de Datos Personales, que es la titular la maestra Hilda Cabrera. Le dimos algunas obligaciones de transparencia, como son los servicios que proporciona ella, como es la atención a denuncias, ¿verdad?, por la vulneración de datos personales. Sin embargo, en ese 2018 estuvo atendiendo nada más 2 fracciones. Ya para inicio del 2019, nosotros nos dimos cuenta de que también generaba información estadística, porque ellos conjuntan todo lo que es la estadística del ejercicio de los derechos ARCO que ustedes le informan mes a mes. Entonces, esa información que ustedes le proporcionan se sube a través de un ranking y a través del portal de transparencia. Sin embargo, para el 2019 el Comité de Transparencia determinó el agregarle esa fracción para que sea responsable también de carga de información de esa fracción. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Me dirán, bueno, sí, ya lo atendiste, pero en la fracción 30 siempre nos dice que debemos de tener información, en el periodo de conservación, información generada del ejercicio en curso y correspondiente a los últimos 6 ejercicios anteriores. Si nos vamos en estricto apego a lo que dice este periodo de conservación, ya sabemos que por acuerdo del INAI y los órganos garantes sería a partir de la vigencia de la ley de transparencia, ¿verdad?, que entró en el 2015, que sería a partir de mayo de 2015 a la fecha. Entonces, el periodo de conservación de esta Dirección de Protección de Datos Personales quedaría, pues le faltaría 2018 prácticamente, porque bueno, tenemos su creación en el 2018, etcétera, ¿verdad? Pero no tenía asignada esa fracción. Entonces, a lo que voy es que es muy importante que cualquier movimiento que ustedes deseen hacer de manera interna, deben de consultarlo con el Comité de Transparencia, porque nosotros somos los administradores del sujeto obligado. Somos quienes asignamos no solamente los formatos, sino que también damos de alta a los usuarios. Dime. Sí, perdón, Juan. Hay una pregunta, no sé si Sí, podamos atenderla de América Leal y pregunta, claro. ¿debe ser la tabla de aplicabilidad aprobada por el órgano garante? ¿Qué, Bueno, qué es quien valida, no? Creo que quiere decir quién es quien valida, ¿no? No el sí, comité de claro. transparencia. Perdón, espero no haber interrumpido tu. No, está bien, y es muy buena pregunta, porque efectivamente quien aprueba las tablas de aplicabilidad para el sujeto obligado, o sea, es decir, para el propio instituto o vamos a poner, para el propio instituto, que también somos sujetos obligados, es nuestro propio órgano garante. Sin embargo, nosotros tenemos atribuciones, funciones. Para el interior, también tenemos que hacer el trabajo de distribución para que podamos nosotros ir, ahora sí que delegando o delimitando quiénes son los responsables de la información.
en el sentido de que, bueno, no sé si han tenido denuncias, pero nosotros sí también hemos tenido denuncias. Y lo primero que nos pide el área de verificación o el área que se encarga de la sustanciación de este procedimiento es que señalemos el área responsable de la información. Obviamente necesitaríamos nosotros entonces una tabla de aplicabilidad al interior. Efectivamente, quien la aprueba finalmente para todo el sujeto obligado es el propio pleno del instituto. Pero al interior, el comité de transparencia sesiona para que de conformidad a las atribuciones, reglamentos que existen dentro, se vayan a ir distribuyendo cada una de las, de acuerdo a sus responsabilidades, se le vayan asignando los formatos a esas unidades administrativas. Y obviamente tener una tabla que permita la identificación rápida y correcta de la información, así como el delimitar las responsabilidades de cada quien. No Bueno, sé si, dime. sí, fíjate que tiene también un comentario América Leal, dice, Sí, no recuerdo alguna normatividad donde indique que el Comité de Transparencia apruebe tabla de aplicabilidad. Sí la desconozco, por favor, oriéntenme. sí. Efectivamente, nosotros no dice que debe de aprobarlo, pero sí dice que el Comité de Transparencia debe de proponer mejoras para el ejercicio del acceso a la información, ya sea por solicitudes o por la propia transparencia. Es decir, son buenas prácticas que está haciendo el Comité de Transparencia. Entonces, aquí lo que estamos haciendo nosotros es interpretar esta parte para poder dar cumplimiento a esa fracción primera que nos está pidiendo. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo podríamos hacer la distribución nosotros como unidades de transparencia? ¿Cómo podríamos asignar? Tenemos efectivamente una estructura, pero también tenemos nuestras funciones y atribuciones bien establecidas. Entonces, si tenemos una tabla de aplicabilidad en la cual ya está aprobada por el Pleno, pero aún así tenemos mejor identificado qué áreas son las competentes, es por eso que nos sirve que el comité nos señale a nosotros, porque finalmente es la máxima autoridad dentro del sujeto obligado y nos va a determinar quién o cuál unidad administrativa es responsable de la información. Ejemplo también en materia de acceso a la información pública de solicitudes. Cuando existe un conflicto entre unidades de administrativas, yo genero la información, yo no genero la información, es cuando entra el comité. Lo mismo en la cuestión de las obligaciones de transparencia. Lo que hace es, se analiza, bueno, en la práctica analizamos desde entrada cuáles son estas obligaciones, cuáles son las fracciones, primero que nada, para saber a qué área le corresponde. Y entonces en la interpretación nosotros es que le damos esa atribución, porque aparte lo mencionan las propias funciones del Comité de Transparencia. Dime, Daisy. Sí, tenemos un comentario más de América y señala, Sí, puede, entre comillas, recomendar, es decir, es un ejercicio de hermenéutica, creo yo. Digo, es un comentario. no te escuché bien, se cortó un poquito. Ok, se cortó. A ver, bien, de nuevo. Dice, puede recomendar, es decir, es un ejercicio de hermenéutica, creo yo. Creo que se refería como recomendación, ¿no? Que es... Sí, sí, esto definitivamente Ajá, es bien. para Ajá, una, hace una aclaración. Me refiero a que el comité puede recomendar. A eso se refiere, me dice América. el comité en sí lo que hace puede inclusive hasta ordenar la generación de la información. Eso es lo que puede hacer el comité de transparencia en sus funciones. Cuando inclusive si alguna unidad administrativa, es por eso que vuelvo a lo mismo de la aprobación de la tabla de aplicabilidad. Cuando se aprueba, obviamente tenemos podemos identificar más rápido cuál es el área responsable de la información. Entonces, ahí el comité, al no generar, porque de hecho se presenta un informe de la verificación que ahorita les estoy mencionando al comité para que la valide. ¿Con qué sentido? Pues la información que no haya sido generada por un área
el comité tiene esa atribución de decirle, generar la información. Y nosotros, como titulares de unidades de transparencia, debemos de informar a su superior jerárquico. En caso de incumplimiento, pues obviamente ya sería directamente con los órganos internos de control en su caso. Sí podemos, en la buena práctica, no se trata de estar en conflicto con nuestras áreas. Sí se sugiere, en principio es una parte preventiva que puede hacer el Comité de Transparencia, desde luego como buena práctica, decir, sugiero que a partir del momento, yo vi muy buenas prácticas por parte de algunas unidades de transparencia en donde el propio Comité de Transparencia sesiona para que los tiempos de carga de información sean en el menor tiempo posible y poder hacer información, poder tenerla en los tiempos correspondientes. Porque en este sentido yo veía muchos trabajos que decían, bueno, es que hay que sesionar por comité, es que hay que verificar la información. Esas son buenas prácticas por parte de ellos. Sí se puede sugerir, pero en caso de incumplimiento, sí puede el comité pedirle al área el cumplimiento de la misma. No sé si eso responde a su pregunta. Juan, tenemos otra pregunta más, en lo que América, a ver si Sí. se concluyó la respuesta de Jesús Antonio Carreras Cervantes y dice, entiendo que el órgano garante valida tablas de aplicabilidad al sujeto obligado, pero el Comité de Transparencia puede señalar a qué unidad administrativa le corresponde responsabilizarse por determinadas fracciones sin salir que se cumpla con la tabla de aplicabilidad aprobado por el Pleno del IDAICRO. Sí, definitivamente, definitivamente. Inclusive, fíjense, inclusive la tabla de aplicabilidad que les informa, que les aprueba el IDAICRO, es analizada por un grupo interdisciplinario de los mismos, obviamente por los propios comisionados. Sin embargo, eso no quiere decir que un sujeto obligado en el transcurso de su vida, vamos a llamarle así, sufra alguna modificación y por esa modificación, alguna de las obligaciones que tiene atribuibles en esa tabla de aplicabilidad ya no tenga por qué tener, ni no las va a volver a tener. Entonces, ahí lo que hace el titular de la unidad de transparencia o el sujeto obligado sesiona para que puedan modificar la tabla de aplicabilidad aprobada por el pleno del instituto. Solamente así, pero no se puede modificar porque el comité se reúna y diga, bueno, esta considero que no me funciona. No, para eso se tiene que fundar y motivar y se tiene que llegar a un análisis profundo. El comité funciona nada más al interior, por eso estos pasos de verificación son al interior, porque hay que delimitar las responsabilidades. El comentario fue muy cierto. Efectivamente, no se puede modificar esa tabla de aplicabilidad nada más porque consideremos que no. Si es aprobado por el pleno del instituto, la podemos ir actualizando. Sí, la actualizamos en cuanto, a ver, veo aquí un comentario, los voy a leer. Empezamos. Dice Jesús Antonio, creo que es el que manejaste, ¿verdad? Entiendo que el órgano garante valida las tablas de aplicabilidad al sujeto obligado. Ok. La Aquí siguiente existe de otra. Marisela sería. La tabla de aplicabilidad aprobada por el Pleno del Instituto debe actualizarse cada año para dar cumplimiento efectivamente al artículo 52 cuando no exista alguna modificación por parte del sujeto obligado en cuanto a las acciones que corresponden. Efectivamente. Ok. Muchas gracias, América. Claro que sí, estoy a la orden. Me puede mandar sus comentarios. Y la IVA, efectivamente, por eso existe la fracción, el artículo 92, donde actualizamos nuestra tabla de aplicabilidad. Regularmente se hace con la finalidad de que el ciudadano sepa qué es lo que nos aplica como sujeto obligado. Sin embargo, con una mejor práctica, en el caso de algunos sujetos obligados, inclusive el mismo organismo garante, ponemos a qué área le corresponde esa obligación de cargar tal o cual formato o fracción. Eso es lo que nosotros hacemos. Por eso es la cuestión de pasarlo por una aprobación del Comité de Transparencia. Aparte,
de que nosotros como titulares de unidades de transparencia, como les dije, no sé, creo, tal vez no les ha sucedido, pero en algunas ocasiones me ha sucedido que hay fracciones que en determinado periodo, desde la creación de la entrada, perdón, en vigor de la ley de transparencia, esa información la cargaba cierta unidad administrativa. ¿Qué fue lo que sucedió? Que porque fue creciendo, obviamente, en estructura el instituto, esas atribuciones se le fueron dando a otra unidad administrativa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, simple y sencillamente se le queda lo que ya cargó la unidad administrativa y se le crea un nuevo usuario y se le asignan los formatos a esta persona. Eso efectivamente sí aparece. ¿Ustedes tienen algún manual en cuanto a eso? Se tiene que establecer mediante un manual o un procedimiento que debe de hacerse a través, se le presenta al Comité de Transparencia para que lo apruebe y lo valide al interior. Vuelvo a decir, son mejores prácticas al interior, porque tiene que estar organizado todas nuestras acciones. Entonces, esa es la situación a grandes rasgos, y les digo, no es una situación solamente del estado de Quintana Roo. Se ha presentado en todo largo y ancho del país en cuanto a esta aprobación del Comité de Transparencia de la tabla de aplicabilidad al interior. Eso es lo que sí nosotros dejamos muy claro, que es al interior, porque finalmente quien valida estas tablas, pues es el propio órgano garante. Bueno, y vamos a continuar en cuanto a esto. Como pueden ver, tenemos seccionadas las fracciones en cuanto a la aplicabilidad, perdón. Voy a salirme para poder presentar el formato adecuadamente, a ver si puedo hacerlo. Ok, aquí está. Ok, compartir pantalla. Aquí está el formato. Muy bien. Ustedes me dicen si pueden, si lo observan, para que tengamos mejor visibilidad. Y bueno, aquí ponemos nosotros las fracciones que nos aplican en cuanto a la unidad de transparencia. En realidad son 12 fracciones que nos aparecen a nosotros, pero tiene una característica este formato que le agregamos para que no estemos consultando pues nuestra tabla de conservación de la información a cada rato, pues le pusimos el periodo de conservación de cada una de las fracciones o según la fracción que corresponde. Y de este lado, ustedes van a ver la parte de los años que debiéramos tener, en teoría, en cuanto a la conservación de la información. Pero aquí es donde viene la situación. Como nos pide información vigente, ¿verdad? En este caso, lo que vamos a verificar es que en el portal de Internet o en la plataforma, en el CIPOD, solamente se encuentre la información correspondiente al ejercicio que vamos a verificar. Si nosotros encontramos por ahí alguna información que se duplique, entonces lo que tendríamos que hacer con esta unidad administrativa es recomendarle, ¿verdad?, que se apegue al periodo de conservación de la información. En este caso, vamos a ver cómo es que queda la información. Les damos una ponderación o una numeración, una calificación de 1 cuando la información está completa. En caso de estar incompleta, porque sí está la información, muchas veces nos hemos topado, no sé, con compañeros que ponen 2200 o 2002, son errores de dedo, entonces se le puede poner .5 porque sí está ahí el formato, tiene información, pero no está correcta, ¿ok? 0, pues obviamente cuando no tiene el formato, y sin necesidad es según la característica de la información, ¿verdad? Ahí veríamos el periodo que informa. También veríamos si existe algún hipervínculo. Aquí sí existe el hipervínculo, no solamente que esté, sino que tratar de abrirlo y ver que efectivamente el ciudadano pueda ver se pueda abrir
y no se rompa ese vínculo que existe. Bueno, pues de ahí nos vamos, como les dije, a la información del área que genera esa información, la fecha de actualización, que es muy, muy importante, como les decía, la fecha de validación. Y en este caso, pues bueno, no hubo necesidad de justificar en este campo de nota y por consiguiente cumple con todo lo que nos marca los propios lineamientos. Pero vamos a ver uno que tenga algún tipo de recomendación. Aquí podemos ver. Voy para arriba. Es que se me mueve esto. Ok. Aquí. Nos vamos a ir a qué información se requiere. Estamos hablando de la fracción 39, inciso A, que son informes de las sesiones del Comité de Transparencia. Nos dice que es semestral el periodo de actualización, ¿verdad? Pero la conservación nos dice que es información del ejercicio en curso y la correspondencia al ejercicio anterior. Ok. Si nos vamos en este sentido, podemos ver que tenemos la información, deberíamos de tener, como no hemos publicado, hasta ahorita no he publicado esa información, debo tener la de 2019 y 2018, ¿ok? Sin embargo, haciendo la revisión de todas sus obligaciones, lo que está en rojo es que se encuentra información de otros ejercicios anteriores, es decir, tenemos información de 2017 y 2018. ¿Qué pasaría si hoy capturo estas obligaciones de transparencia correspondientes al segundo trimestre que estamos en el periodo de carga? Pues obviamente lo que es 2018, entonces también dejaría de estar en el estado de conservación y cambiaría su estatus. Yo los tengo divididos, no sé si se alcanza a ver, primero por trimestres, porque inclusive el propio lineamiento en ese entonces nos pedía, hasta el 2017, nos pedía que la actualización sea trimestral. A partir del 2018 empezó a ser semestral y es por eso que tenemos así. Bueno, entonces efectivamente sí cumplo con el ejercicio, con el periodo de actualización, el hipervínculo, etcétera. Pero no puse ningún campo de nota porque pues en la actualización no se requirió. Sin embargo, tengo una recomendación que es la que les menciono. Y entonces nos vamos a la parte de abajo donde se recomienda eliminar los ejercicios 2016-2017. Obviamente no solamente es eliminar por eliminar. A todos ustedes ya se les envió un curso en línea de la Plataforma Nacional de Transparencia, el cual tiene obviamente una evaluación. En el último módulo nos menciona cómo eliminar esta información. Es decir, vamos a hacer un respaldo. ¿Qué necesitamos de respaldo? Necesitamos los acuses que nos genera la propia plataforma, que es una de las nuevas modificaciones, y también necesitamos los formatos que en su momento se subieron a la propia plataforma. Esos los hacemos en un repositorio y los guardamos, obviamente, ya sea con el apoyo de la Dirección de Tecnologías de la Información o en un lugar que tengamos destinado para tal efecto. Porque, como les mencioné, el artículo 18 nos dice que debemos de conservar también esa información como parte de nuestros archivos. ¿Ok? Y pues bueno, esta sería la información que nosotros estaríamos vertiendo en cuanto a esto de la herramienta para la verificación de las obligaciones de transparencia. Ese sería lo que nosotros estamos presentando de manera conjunta. Es sencillo, no tratamos de complicar absolutamente nada. Sí nos ayuda a nosotros para poder determinar que esos son los papeles de trabajo que nosotros les pedimos en cuanto al estándar de competencia, porque el estándar es muy claro. Nos pide como principio, los que ya han estado en el proceso o que ya fueron certificados, nos
pide la tabla de aplicabilidad, no solamente la aprobada por el Pleno, sino la aprobada por el Comité de Transparencia, nos pide los papeles de trabajo donde mencione, primero que nada, la periodicidad que estamos verificando y el área que se está verificando, así como los responsables que están verificando esta información. En este caso, quien lo elabora y quien lo supervisa se pone para, en caso de presentar esta información, y se está generando finalmente de conformidad a nuestras atribuciones. Esa es la herramienta que se presenta. Si tienen alguna duda referente a esa herramienta, con todo gusto, se les puede apoyar. Maestro, en ese sentido. tenemos una pregunta de Araceli Pastrana, no sé si te la pueda realizar. Sí, por favor, es que tengo un problema ahorita con compartir la pantalla, pero sí, adelante. Ok, bien. Si cambian las unidades administrativas, surgen nuevas, desaparecen otras, primero se hace la nueva tabla y se inicia el proceso de intercambio con el sujeto obligado y el IDAICRO. Pregunto, Bueno, porque si se modifica y valida por el comité y luego se manda al IDAICRO, este puede sugerir adecuaciones y el comité tendría bueno, que volver a sesionar una vez que quede la tabla ya aprobada para validarla finalmente. en principio, cuando surgen estas modificaciones, desaparecen, otras se crean, etcétera. Lo que primero que tiene que hacer el comité es sesionar para que, a través de, obviamente, de que como es la máxima autoridad, ¿verdad? Se va a dar cuenta de que ya se crearon nuevas o se cerraron ciertas unidades administrativas. Eso da cuenta, obviamente, el titular de la unidad de transparencia como responsable y administrador de la plataforma. En este sentido, el comité elabora su dictamen y lo pasan para envío al órgano garante. En caso de que alguna de las atribuciones ya no se vuelvan a utilizar. Es decir, vamos a suponer que es una secretaría y que alguna de las atribuciones se fueron hacia otra secretaría y ya nunca más van a volver a hacer. Entonces ahí sí sesiona el comité de transparencia, ¿verdad? Y el titular del sujeto obligado le manda, o la unidad de transparencia, según sea, bueno, eso ya es una organización interna, le enviaría al organismo garante, ¿verdad? Con la validación de su comité de transparencia, que ya se sesionó y que ya se analizó, para que el propio pleno igual haga su validación de esa información, porque inclusive pues pudiera llegar a determinar que es inválida esas apreciaciones, o inclusive pudiera aprobarlas, ¿verdad? O validarlas, eso según sea el caso, pero es en un principio es lo que se hace. Posteriormente a que el pleno les diga, a ver, ya está validada nuevamente tu tabla de aplicabilidad, estas atribuciones o funciones que tenías ya no son aplicables a ese sujeto obligado, entonces al interior nuevamente se vuelve a reestructurar, ¿verdad? Porque puede ser que en el ejercicio, inclusive la reglamentación que nos pide o que nos da para que nosotros pudiéramos hacer el ejercicio de las funciones, pues se modifique también el reglamento interior. Y eso va a traer como consecuencia también que algunas áreas de nueva creación o desaparición se les tenga que obviamente dar de baja del sistema o inhabilitar, en este caso, y en el otro caso, que la creación de nuevos usuarios, contraseñas y asignación de formales. O sea, en principio así se hace. Primero se manda al organismo garante esa información para que les valide el pleno. No se puede hacer solamente al interior. Les vuelvo a repetir, el comité de transparencia sí sirve porque es quien analiza, ¿verdad? Oye, ya esta área ya dejó de funcionar. Oye, se modificó la estructura de aquí. Bueno, vamos a notificar al órgano garante de que estas atribuciones que teníamos ya no existen. Entonces, por consecuencia, vamos a modificar nuestra tabla de aplicabilidad y que nos los valide el órgano garante. Una vez que ellos sean quienes hayan validado, pues entonces si cambiamos toda la estructura, pero interior, para la asignación a las unidades responsables de ello. Creo que hay otras preguntas.
Eh, La Dice, necesidad. referente a los nombres y firmas que elaboró y revisó. Bueno, sabemos que en algunos casos la unidad de transparencia, pues solamente representado por una persona, ¿verdad? De cierta manera, sí, sí se pudiera hacer, o bien hacer un informe directamente al titular del sujeto obligado, cuál ha sido el resultado de esta verificación, ¿verdad? Pero realmente si tú lo elaboraste, si tú lo revisaste, es porque no existe, no tienes mayor personal, ¿verdad? Luego, así, la unidad de transparencia, vamos a hacer autoevaluaciones con estos formatos que se presentaron. Sí, efectivamente. De hecho, esta es la mejor práctica que pudiera decirles en cuanto a la autoevaluación y la mejora continua de nosotros. No esperemos en ningún momento que a nosotros nos llegue una denuncia. Porque miren, les voy a dar un ejemplo. Cuando llega una denuncia, me dicen, señálame el área el responsable de la información. En ese momento yo me voy a la tabla de aplicabilidad que está aprobada primero por mi pleno, digo que bueno, sí nos corresponde, somos sujetos obligados para eso, pero también nuestro propio comité tiene aprobado al interior y a esta unidad administrativa le corresponde cargar esa fracción que se está siendo denunciada. Sin embargo, tengo la atribución, les vuelvo a repetir, de conformidad al numeral 10º, fracción primera, de iniciar mi verificación y la segunda, inició mi verificación no solamente para que el organismo garante inicie con su verificación de oficio, su verificación virtual. Yo tengo que hacerla de oficio, porque también se supone que yo ya hice una verificación antes interna. Entonces, pudiera ser que el denunciante no haya encontrado la información porque por la falta podemos llamarle, de uso cotidiano de la propia plataforma. Y entonces, en ese sentido, cuando se encuentra la información, solamente se le invita al denunciante, o sea, se confirma de que efectivamente se le presentan las probatorias como son los acuses de carga, las capturas de pantalla, y se le invita al denunciante a comunicarse con la unidad de transparencia para que, pues bueno, pudiéramos abundar más al respecto y poderlo guiar para que sepa más que nada dónde encontrar esa información. Dice, entonces, en caso de ser, segundo los formatos de evaluación, ¿cada cuándo se tiene que remitir en fechas? Bueno, aquí es muy importante esta pregunta que hizo Carla, porque esta información se debe de hacer, muchos de nuestros compañeros lo hacen en el lapso que todos están entregando esa información. Quienes son muy grandes, como el caso de un municipio, la recomendación es que se haga posterior a la carga. Es decir, si terminamos ahorita en julio, iniciar en un periodo que esté estipulado. Por eso les digo que es muy importante el comité. El comité les puede decir, ¿sabes qué? Los periodos para la revisión serán de 15 días o hasta un mes. ¿Para qué? A efecto de que tú tengas un resultado de ver, es como un termómetro de cómo estoy al interior y te va a servir a ti para hacer una mejora continua. Entonces, regularmente se hace posterior a la fecha de carga. Hay quienes por su tamaño y por su estructura organizacional lo hace en el lapso, en el inter que se está capturando. O sea, va de la mano, pero pues eso tiene mucho que ver pues con los recursos que contemos, ¿verdad? Humanos sobre todo, porque esto requiere pues sí de un análisis de varias personas para ir checando fracción por fracción. Hay fracciones que son compartidas por una infinidad de unidades administrativas y hay que ir ahora sí criterio por criterio para poder hacerlo. O son de carácter interno, sí son de carácter interno, como bien dices, para buenas prácticas, pero no solamente eso, como les dije, hay que dejar evidencia de esta actividad que hacemos y que la tenemos como función principal en la fracción 1 del artículo 66. Entonces, ese sería el sentido de hacer esta práctica. Es decir, si hago un autoanálisis, evito de manera preventiva porque puedo determinar si estamos cargando bien la información, si estamos cumpliendo con los criterios, si estamos cumpliendo con el periodo de actualización, con el periodo de conservación. Y ahí pudiera yo hacer ese movimiento con mis áreas y decirle, mira, esta parte no se está cargando adecuadamente. Podemos hacer esta modificación, así, así y así.
Esa es la idea que nosotros estamos presentando. Bueno, Araceli nos comenta, me parece muy bien, incluso una vez concluida la tabla final, al ser validada por el comité, puede determinarse la unidad administrativa que procede a darse baja. Así es. Puedo dar de baja, inclusive, les voy a decir algo, en otras ocasiones, ahorita ya la plataforma lo permite hacer el cambio de nombre, etcétera, pero me tocó igual borrar mucha información, ¿verdad? Cuando empezó esto en 2015, muchas veces borré información, muchas veces hice movimientos que no debía de haber hecho, ¿verdad? Como todos cuando vamos aprendiendo, pero fuimos dándonos cuenta. Sí, adelante, Carla, perdón. Gracias, buen día. Perdón, es que no me queda tan claro. En el municipio tenemos esta práctica, obviamente es un formato interno que realizamos, ¿no? Un Excel en el cual, como bien indicas, vamos dando seguimiento y con esto podemos llevar un control de cuáles son las áreas que ya cumplieron y cuáles se nos están quedando, digamos, rezagadas. Lo que no entiendo es que si ahora con esta indicación, con esto que mencionas, es que vamos a trabajar bajo un formato que nos va a dar el instituto y se los vamos a tener que entregar o, digamos, tener listo en el caso de que nos requieran. Esa es la parte que aún no me queda como tan clara. Perdón, está silenciado. Ya, perdón, sí, ya. Gracias, Carla. Sí, efectivamente, mira, esta es una sugerencia que da el órgano garante para dar cumplimiento a esa fracción que tú tienes como ahora sí que tienes que cumplir de acuerdo al artículo 66. Es para homologar la información y que todos tengamos prácticamente lo mismo. Habrá quienes tengan inclusive un mejor formato, ¿verdad? Puede ser. Lo estamos haciendo porque sí también hay compañeros que nos han pedido muchas veces cómo se hace esa verificación. Esa verificación no es nuevo, es algo que hemos hecho. No se las vamos a exigir probablemente, ¿no? Solamente que exista, ¿verdad? Una solicitud de información pidiendo el cumplimiento de esta fracción primera. Y esa solicitud, obviamente, tengo que generar esa información porque existe la obligación de hacerla. Solamente si en caso de que fuera una solicitud y que llegara un recurso, el instituto pudiera exigírselas a ustedes para el cumplimiento o para dar atención a ese requerimiento de la ciudadanía. Sin embargo, como vuelvo a repetir, está en nuestras obligaciones. ¿Y qué hace el Instituto de Transparencia? Pues como organismo garante, pues quiere proporcionarles a ustedes herramientas pues para el mejor funcionamiento de las unidades. Yo soy de las personas que estoy convencido que nosotros, digo, me van a pedrear mis demás compañeros, pero somos algo esencial, lo primordial, somos el inicio, somos la base y el cimiento de la atención que necesita la ciudadanía. Entonces, somos como que los especialistas tanto en acceso a la información, que tiene que ver con solicitudes y transparencia, con lo es la protección de datos personales, ¿verdad? Entonces, nosotros somos esa parte. Y yo estoy, y como recibo muchas llamadas de los compañeros, y también estoy en la parte de como evaluador del estándar, pues platicamos con otros organismos garantes y lo que hicimos de manera regional es hacer esta herramienta, que a lo mejor es muy sencilla, que se puede modificar, sí, es perfectible, pero pusimos los elementos mínimos o los que debe de contener para que pueda darse cumplimiento a esta función o atribución que tenemos como unidades de transparencia. En ese sentido sería el por qué lo tenemos, Carla. Sí, eso ya dependería de un requerimiento ya más de un ciudadano o que hay un recurso de revisión, etcétera, ¿verdad? Pero aparte, pues como les mencioné, tenemos que ir documentando nuestras acciones y así iremos sacando más herramientas que nos permitan a nosotros mejorar nuestro actuar como unidades de transparencia. Yo estoy convencido, les vuelvo a repetir, de la profesionalización de nosotros. De verdad, somos el alma de esta parte, porque somos el inicio de todo.
Entonces, Ma- ir mejorando nuestro trabajo. Sí, dime, Daisy. sí, maestro. Nos pregunta Ivette Nal y Juan Alejandro Magaña si se les va a compartir el formato que acabas de presentar De de la verificación. hecho, les voy a comentar algo. Todo esta presentación se va a subir ya en el portal, como se ha hecho con otras presentaciones que ha venido gente de otras partes del país. Y ahí va a estar, inclusive dentro de la presentación, el día de hoy se están generando ya los links, porque esos links, o sea, todos esos formatos van a estar en un repositorio de nosotros. Entonces, ustedes pueden entrar, consultar, modificarlos y hacerlos, ponerle sus logos, cambiar absolutamente todo lo que sea necesario y adaptarlo para su sujeto obligado. Y pues se los vamos a poner a disposición. Ya no haríamos aquella vieja práctica de enviárselos a sus correos, etcétera, ¿no? Ahora ustedes pudieran bajar toda la presentación, inclusive, y pues poder bajar estos formatos ya de manera en formato abierto y poderlos modificar finalmente. Sí, claro que sí. Bueno, continuamos. No quiero extender, o sea, quitarles mucho su tiempo. Bueno, entonces, una vez que se concluya esta información, entonces viene el proceso de retroalimentación con el área administrativa. Es decir, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Qué es lo que encontramos de esta verificación? Bueno, de entrada, se presenta también este formato. Nosotros pudiéramos decirle, no tendría que ser tan extenso, ¿verdad? Si cumplió, decirle, bueno, ya con base al cumplimiento a tal o cual fracción de ordenamiento de la ley, pues bueno, se le informa de que ha cumplido satisfactoriamente con la verificación, que todo se cumplió, etcétera. Pero este es un formato en caso de que exista alguna observación, ¿verdad? Entonces, se le presenta y en la parte de abajo podemos ver que se le solicita realizar las correcciones. Aquí, la verdad, no quise, nosotros manejamos tiempos, ¿verdad? Tiempos para la corrección. Aquí pudieran ustedes ser una parte tanto cuanto utilizar su criterio. El criterio que utilizo es que cuando veo algo que es por obvias razones de dedo o algo así, se le cita principalmente a la unidad administrativa. Digo, ¿por qué? Porque somos pequeños, vuelvo a repetir. En caso de que no, pues se les envía un oficio formalizando estas observaciones y dejando evidencia del resultado de la verificación. En caso contrario, ¿verdad? Entonces nosotros estaríamos incumpliendo con esa parte que nos marca nuestras propias funciones. ¿Qué pasaría antes de todo esto? Yo les sugiero hablar con sus unidades. Decir, mire, a partir de la presente fecha, obviamente el comité, y eso es algo que también, perdón que haga tantos paréntesis, pero vuelvo al comité. Ahorita hemos estado analizando mucho la cuestión, no sé si ustedes cuando hacen algún acuerdo de comité al interior de su sujeto obligado, es difundido al interior, porque eso también es parte de la transparencia, porque nosotros a veces determinamos, hacemos versiones públicas, etcétera. Entonces, ese comité tiene que permear a todo el sujeto obligado. Entonces, eso es lo que estamos buscando ahorita con esta parte. Es decir, obviamente no voy a decir, ¿sabes qué? Tal área no difundió su información, pero sí es importante que si tenemos periodos establecidos para verificar, que vamos a tener periodos establecidos para la entrega de información, sea publicado a todos los integrantes del sujeto obligado. Yo sé y entiendo que hay titulares, que hay responsables de carga de información, efectivamente, pero esos titulares de carga de información a la vez tienen gente a su cargo que genera esa información que les sirve para cargar. Entonces, si toda esa gente que tiene que cargar información y que nos sirve como materia prima para poder cargar las obligaciones, debe tener conocimiento que también tenemos tiempos nosotros y que no es porque nosotros querramos fastidiarle la vida. Eso hay que dejarlo muy claro. Entonces, si vi una práctica muy buena por parte de un sujeto obligado donde sesiona el comité y dice, bueno, los periodos de carga, si es del 1 al 30, nosotros vamos a entregar el día 20. Del día 20
todavía tenemos un periodo de 10 días porque ahí podemos hacer ciertas modificaciones o ciertos ajustes más que nada. Y posteriormente iniciamos el periodo de verificación que será de 15 días, ¿verdad? Y se le informa a todo el sujeto obligado. O sea, la gente ya sabe inclusive los calendarios. Eso es transparencia. Eso es lo que nosotros tenemos que ser más claros con nuestros compañeros y que ellos dejen de vernos como aquellos fastidiosos que vamos a decirles o a quitarles el tiempo, ¿verdad? Finalmente, cuando nosotros también estamos cumpliendo con nuestras funciones. Entonces, este sería el formato que nosotros ponemos a disposición también. Luego viene, obviamente, los responsables. Aquí no se va a presentar formato porque finalmente es como el primero. El primero que es que una vez que hayan atendido todas o solventado todas y cada una de las observaciones, recomendaciones que haya hecho la unidad de transparencia a través de la verificación, deberán informarle nuevamente al titular que ya fueron hechas estas. Bueno, posterior de que ya recibí, obviamente, la parte de la retroalimentación de la unidad, ya me dijo, ya está, aquí están los acuses, nuevamente vuelvo a aplicar mi cédula. Solamente, ya no tan específicamente, sino solamente me voy a ir, perdón, ya no tan general, sino específicamente me voy a ir a las fracciones que tienen aquellas observaciones. Solamente para verificar que efectivamente se cuenta con la información que se le requirió y con aquello que nosotros necesitamos para que se pase de cumplimiento con los lineamientos técnicos. ¿Sí? Y bueno, finalmente la unidad de transparencia le notifica a los responsables de las áreas que ha solventado todas sus observaciones, porque también hay que mantener esa comunicación. Ustedes me dicen, es que es mucho papel o no, ya no vamos a utilizar papel, vamos a utilizar esta nueva modalidad o nueva normalidad nos ha venido a cambiar ese panorama, ¿verdad? De cambiar todo al aspecto digital, que también va a formar parte de sus archivos electrónicos y que también van a tener su propio cuadro de clasificación, su tiempo de conserva, etcétera, ¿verdad? Pero eso ya es materia de archivos. ¿Qué más? Finalmente, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si una unidad pues no cumple con la actualización? Se le manda su requerimiento, ¿verdad? Se le manda sus observaciones y no nos hace caso. En este caso, yo recomiendo platicarlo, ¿verdad? Primero con el comité o si no el comité, con el titular del sujeto obligado para evitar, ahora sí que molestar a nuestro titular, porque como les dije, el comité puede ordenar la generación de la información porque está en sus responsabilidades. Y si no, inmediatamente pasarlo lo que nos enmarca la propia ley, dar cuenta a nuestro órgano interno de control. ¿Y cómo quedaría entonces la integración de nuestro expediente? ¿Verdad? Que finalmente eso es algo que nosotros estamos buscando para poder dar cumplimiento a esto. Empezamos, obviamente, con las tablas de aplicabilidad y conservación, ya sea validada por el pleno del instituto, porque ese es para el sujeto obligado, y al interior, para saber y delimitar las responsabilidades de cada área y quiénes son los responsables de la carga de la misma. Los oficios donde se le requiere la actualización, que son prácticamente los correos electrónicos que vamos a enviarles a las unidades administrativas, ¿verdad? Luego, ¿cuál es el paso 3? Pues obviamente lo que es ya la retroalimentación de las unidades administrativas. Están diciendo, ¿sabes qué? Aquí está el comprobante de carga de que yo ya hice mediante el documento que ya les mencioné. Posteriormente, nosotros iniciamos a la verificación, ¿verdad? Mediante el formato que les presenté en Excel, hacemos esa verificación y viene la retroalimentación. Es decir, si encuentro alguna observación, pues bueno, te digo, ¿sabes qué? Hay esta situación, te mando la cédula de observaciones, tú solventas, yo te digo, ya está completo tu solvento o hay que modificarlas. Una vez que ya está solventado todo, se genera un informe final para el titular del sujeto obligado, diciéndole que la carga de información fue atendida en tiempo y forma de conformidad a lo que marca la propia ley y los lineamientos técnicos. Y finalmente, esa es la integración de todo nuestro expediente, ¿verdad? Cómo paso por paso vamos a ir dando cumplimiento a todo esto. Pues bueno, por mi parte, yo les agradezco mucho su tiempo
sobre todo su valioso tiempo que hayan estado aquí. Esta información, como les repito, va a estar en el apartado de las presentaciones.